¿Algún grupo voluntario? Bueno, entonces, por favor, vamos a comenzar con la distribución geométrica. Dime, Sebastián. Chicos, ¿están la geométrica? La distribución hipergeométrica, profe. No, la hipergeométrica ya la explicaron, la geométrica. Bueno, entonces dame un minuto, les digo quién va a comenzar. Para un momento la grabación. Karen, ya les digo quién va a comenzar. Profe, nosotros. Adri, ¿la puedes transmitir, por favor? Ya vi. Listo, ya se ven las diapositivas. Desde Pero regresemos desde el inicio, chicos. Bueno, buenos días, profesora, buenos días, compañero, buenas tardes, perdón. Nuestro tema es distribución exponencial y nuestro grupo está compuesto por Adriana Lucía Gallardo Melo, Mayeli Dorani Malpus Pinchao, Angie Carolina Chamorro Ceballos, Vanessa Estefanía Chamorro Ceballos y Juan José Timarán Maya. Adri, pasa. La distribución exponencial. La distribución exponencial es una distribución continua que se utiliza para modelar tiempos de espera para la ocurrencia de un cierto tiempo. La utilizamos para calcular problemas de líneas de espera. Esta distribución con frecuencia describe el tiempo requerido para atender a un cliente. Esta distribución describe todos los procesos, el tiempo hasta que ocurre determinado evento. Por lo general se utiliza para modelar tiempos de vida. Una de las características más importantes de esta distribución es la siguiente. Una de las características es la propiedad de amnesia. Esta es una característica importante de la distribución. Esta propiedad significa que, por ejemplo, un individuo que tiene una edad T sobreviva X años más hasta la edad X más T es la misma que tiene un recién nacido de sobrevivir hasta la edad X. Dicho de manera general, el tiempo transcurrido desde cualquier instante dado T0 hasta que ocurre el evento no depende de lo que haya ocurrido antes del instante T0. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que si en este momento son las 7:35 de la mañana y la última llegada de un cliente fue a las 6:50, la probabilidad de que la siguiente llegada sea a las 7:45 es función solo de las 7:35 a las 7:45 y por lo tanto es totalmente independiente del tiempo transcurrido desde la ocurrencia del último evento, es decir, de las 6:50 a las 7:35. Este resultado se le conoce como falta de memoria o de amnesia en la distribución exponencial. Los usos. Primero, la distribución exponencial se utiliza para modelar tiempos de espera hasta la ocurrencia de un cierto evento de interés. Segundo, se utiliza con frecuencia para modelar tiempos de funcionamiento o tiempo de vida, es decir, el tiempo que transcurra antes de que ocurra un fallo. Y tercero, también se puede modelar la distancia entre eventos y el volumen entre eventos, entre otros.
La fórmula para la probabilidad son dos, cuando el tiempo es mayor y cuando el tiempo es menor. Cuando el tiempo es menor, es igual a 1 menor por t, Compañera, igual a no se escucha lambda así. se convierte en 1 sobre beta, que beta media. Por eso en los ejemplos, cuando te digan media, eso quiere decir beta. Y aquí también hay un ejemplo para poder explicarlo mejor. ¿Cuál es la probabilidad que un computador del área de sistemas se tenga que reemplazar antes de 2 años? 12 años, perdón. Si se sabe que el tiempo de vida útil de un computador sigue una distribución exponencial con media 8 años. Entonces, viene siendo los 8 años y ya es igual a 1 sobre beta, entonces viene siendo igual a 1 sobre 8. Y la probabilidad del tiempo quedaría x es menor que el tiempo, ya que x vendría siendo lo que nos está preguntando. Esta fórmula se utilizaría el 1 menos e elevado a lambda por tiempo. Y nos quedaría solamente reemplazar los valores y a 1 menos e elevado a 1 sobre 8, que viene siendo la media, que son años, por los 12 años que nos pide. Y esto sería igual a 77. Y la respuesta quedaría que la probabilidad que el computador de sistema sea reemplazado antes de los 12 años sea de 77,7%. No se escucha el Aquí siguiente. tenemos el ejemplo número. ¿Me escucha? Sí, señora. Aquí tenemos el ejemplo número 2, más administración. Entonces, en una empresa industrial productora de embutidos se quiere comprar una nueva mezcladora de carne. El tiempo durante el cual la máquina trabajadora trabaja en forma efectiva y hasta cubrir la garantía se distribuye según el modelo exponencial con un tiempo de garantía media de 730 días. Hallar la probabilidad de que una falle antes de los 700 días. Entonces, tenemos que X es el tiempo que la máquina trabaje hasta que falle. X en la distribución exponencial se convierte en lambda. Entonces, lambda, como ya había dicho, es igual a 1 sobre beta y beta es la media, que vendría siendo los 730 días, que sería la garantía de la máquina pues, que tiene en funcionamiento. Y la probabilidad quedaría que tenemos que buscar que X es menor a los 700 días, lo que nos pregunta más arriba. Entonces, para este ejemplo tendríamos que utilizar la fórmula que es 1 menos e elevado a menos 1 sobre beta por tiempo. Y ya nos quedaría simplemente reemplazar, que son los valores que nos están preguntando. Entonces quedaría probabilidades igual a 1 menos e y elevado a menos 1 sobre 730 días, que es la media, por los 700 días, que es la pregunta de la probabilidad. Y ya hacemos las operaciones y esto es 61, 67. Y para ponerlo en porcentaje, lo multiplicamos por 100, entonces nos quedaría 61,67%. Y la respuesta es que la mezcladora de carne puede fallar antes de los 700 días con una probabilidad de 61,67%. Bueno, en el ejemplo 3
tenemos que la vida media de una impresora del área de facturación es de 18 meses, es una variable aleatoria distribuida exponencialmente. Entonces, como pregunta tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que la impresora falle antes de los 12 meses? En B tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que la impresora falle después de los 20 meses? Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que la impresora falle entre los 16 y los 19 meses? Entonces, como datos tenemos los 18 meses de la... Entonces, la probabilidad, en A tenemos que la probabilidad de X es menor que 12. La probabilidad en B es que X sea mayor de 20 meses. Y en C, cuando X se encuentra entre los 16 y... Un momentico, no. Un momento, profe, sí. No mire pasar la diapositiva. Sabemos que la media de la plancha son 18 meses y se trata de una variable, bueno, el ejercicio nos dice que se trata de una variable distribuida exponencialmente, por lo tanto, de la media se obtiene el parámetro lambda, que es 1 sobre 18 avos. Lambda es el parámetro que se utiliza para calcular la probabilidad. Entonces, para la solución de A, tenemos que P, la probabilidad de que X es menor de 12 meses, donde tenemos que usar la función de distribución, que es 1 sobre E elevado a menos lambda por X, en donde lambda es igual, donde lambda es 1 sobre 18 avos por 12, que serían los meses anteriores. Entonces, 1 menos E, aquí simplificamos, que nos da igual a menos 2/3, y entonces en A tendríamos que la probabilidad de que la impresora falle antes de los 12 meses es del 48.66%. Bueno, en el B nos dicen que qué probabilidad hay que la impresora falle después de los 20. Entonces reemplazamos 1 menos 1 menos E elevado a lambda por 20, que serían los 20 meses. Entonces aquí hacemos la operación y nos da 1 menos 1 más E elevado a 10/9, y esto en calculadora nos da 0,3292,92%. Y la probabilidad que la impresora falle después de los 20 meses es del 32,92%. En la C nos dice que qué probabilidad hay que la impresora falle entre los 16 y 19 meses, donde tenemos que reemplazar las dos probabilidades y nos da que 1 menos E menos 1 sobre 18, menos lambda, perdón, que es 1 sobre 18 por los 19 meses, menos 1 sobre 1 menos E, perdón, menos lambda por 16 meses. Entonces aquí quitamos paréntesis y simplificamos. Entonces nos da E 8/9 menos en 19 meses
es del 6,31%. Bien, chicos. Bueno, una, un refuerzo, digamos, a lo que ustedes manifestaron. La distribución exponencial es muy útil cuando se quieren hacer procesos de selección. Por ejemplo, como lo dijeron sus compañeros, el tiempo o la productividad que se gaste en una persona o en una máquina es totalmente independiente a la otra. Entonces, obsérvese que en ese caso es muy útil si yo quiero evaluar, por ejemplo, el trabajo de unos empleados. Entonces, cada empleado tiene su tiempo y por lo tanto, cada empleado se medirá de una forma independiente. Y pues esa es, digamos, la ventaja de la exponencial. ¿Tienen alguna pregunta en relación a ello? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, ¿algún grupo que quiera continuar? Sí, profe, nosotros. Listo. Señorita Rivas, dime, comienza. Bueno, buenas tardes con todos, profe, compañeros. Buenas tardes. Bueno, el tema que nos correspondió a nosotros exponer en esta tarde es sobre la chi cuadrada. Pues los integrantes de la exposición son Claudio Javier Calderón Cortés, Carlos Andrés Tejada Miramag y Lisbeth Jacqueline Rivas Cabrera. Bueno, pues en este caso la chi cuadrada se puede decir que es la prueba de mayor conocimiento y una de las que más se usa para, en este caso, realizar el análisis de variables cualitativas. Pues su nombre proviene de la distribución de probabilidad en la que se basa y en este caso su utilidad permite como tal la evaluación de la independencia entre dos variables, como lo son variables nominales u, en este caso, ordinales, proporcionando un método que verifique si en este caso son compatibles las frecuencias que se observan en cada categoría con la independencia de las dos variables. Pues se puede decir que para poder llevar a cabo la como tal evaluación, se debe hacer el cálculo de los dos valores que se señalarán en la independencia absoluta. A esto se le llama como tal frecuencia esperada, lo que se va como tal a comparar con la frecuencia de la muestra. Pues en este caso quien la descubrió fue Carl Pearson. Pues este señor le dio el nombre de estadístico G cuadrado y esta se introdujo en 1900. Las características que tiene la chi cuadrada, una de ellas es la distribución, que en este caso es asimétrica positiva. La segunda característica se puede decir que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la curva es menos asimétrica y así pues se aproxima a una curva normal. Como tercera característica, podemos decir que para cada tamaño muestral se tendrá una distribución
chi cuadrada diferente. Como cuarta y última, podemos decir que el parámetro que se caracteriza a una distribución de chi cuadrado son sus grados de libertad. En este caso, pues se los conoce como n-1, originando una distribución para cada grado de libertad. Pues el uso, ¿para qué sirve la chi cuadrada en este caso? Pues menciona que en primera instancia este estadístico sirve para poner como tal a prueba la hipótesis relacionada con la distribución de frecuencia. Pues en general esta prueba tiene la capacidad de contrastar la observación de frecuencias con las frecuencias esperadas según la hipótesis nula. También menciona que el uso de este estadístico puede probar la asociación entre dos variables al usar una situación como tal hipotética y los datos simulados. También se utiliza para, en este caso, evaluar qué tan bueno es el resultado para que una distribución teórica, para una distribución como tal teórica. Al pretender presentar la distribución real de los datos de una determinada muestra. Pues como tal, esto se llama evaluar la bondad de un ajuste y pues para probarla es necesario ver las medidas de cómo se ajustan los datos que se observarán dentro de una distribución teórica o esperada. Pues en este caso se debe usar una segunda situación hipotética y datos simulados diferentes. Bueno, a continuación siguen mis compañeros para la realización del ejercicio. Perdón. Pues la fórmula del chi cuadrado, pues tenemos que x al cuadrado es igual a chi cuadrada. df son los grados de libertad. La sumatoria O es el eventos observados y E es eventos esperados. Bueno, ahora sí, siguen mis compañeros para la presentación de los ejercicios. Les doy pase, les comparto o comparten. Ya comparto de acá, compañero. Ya. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en este caso tenemos un ejercicio que dice que tiene el siguiente enunciado. Un investigador recolecta información sobre los patrones de actividad física de los niños de quinto grado de primaria de una escuela pública. Él define 3 categorías de actividad física, que es 1 como baja, 2 como media y 3 como alta. También indaga sobre el consumo regular de las bebidas azucaradas en la escuela y define 2 categorías, que es unos que sí consume y no consume. Su interés es evaluar si existe una asociación entre los factores, entre los patrones de la actividad física y el consumo de bebidas azucaradas. Y bueno, el problema nos da un nivel de significancia del 0,05, que ya lo miraremos cómo se lo obtiene. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Los valores observados que nos dan es que la actividad física tenemos baja, media y alta, y bebidas azucaradas que sí consume y no consume, con los siguientes datos. Tenemos que actividad física, personas que tienen una actividad física baja y consumen bebidas azucaradas son 32. Y las personas que practican actividad física y no consumen bebidas azucaradas son 12. Las personas que hacen actividad física en media son 14 y que sí consumen
bebidas azucaradas. En la misma que media que no consumen bebidas azucaradas son 22. Y en una actividad física alta, 6 sí consumen bebidas azucaradas y 9 no consumen estas bebidas. Bueno, como primer paso definimos la hipótesis de trabajo, que sería la H0 y H1. H0 es la hipótesis nula, que en este caso no hay asociación entre la práctica de actividad física y el consumo de bebidas azucaradas en este grupo escolar. Y como hipótesis alternativa, tenemos que sí hay asociación entre la práctica de actividad física y el consumo de bebidas azucaradas en este grupo escolar. Para ello hacemos lo siguiente. Bueno, empezamos a hacer los cálculos, que es sumar primero las filas y las columnas. Empezamos sumando las filas, que sería 32 más 12. Eso nos daría 44. Lo vamos a ir haciendo aquí para que vayan observando. Igual para la media tenemos 14 más 22 sería 36. Para una actividad física alta sería 6 más 9, tenemos 15. Y ahora sí sumamos las columnas. Sería 32 más 14 más 6, se me da 52. La siguiente columna, que sería 12 más 22 más 9, sería 43. Y sacamos el total de tanto de las columnas como las filas, y tiene que darme un valor igual, tanto las columnas como las filas. Sería 44 más 36 más 15, 95. Y 52 más 43 también me da 95. Esta sería la frecuencia observada. El siguiente paso sería obtener la frecuencia esperada, que se la saca de la siguiente manera utilizando la fórmula, que es el total de la columna por el total de la fila, y a eso le dividimos sobre el total de la suma que ya encontramos hace un momento, que es este 95. Bueno, esto lo voy a hacer un poco más rápido. Bueno, la fórmula nos dice que es el total de la columna para cada valor. Para el primer valor, que es 32, menos 52 menos 44. Bueno, tenemos el primer valor, que es 24,1. Para el siguiente valor, que es 12, sería 43 por 44 dividido entre el total. Eso nos da 19,9. Para el siguiente valor, 14, sería 52 por 36 dividido entre 95, que es el total. Me da un valor de 19,7. Para el siguiente valor de 22, sería 43 por 36 dividido entre el total, 16,3.
para el valor 6, tenemos 52 por 15, entre 95, que me da 8,2. ¿Será que puedes hablar un poquito más duro? Ya, profe. Bueno, ahorita estoy realizando los cálculos para sacar la frecuencia esperada. Vamos a sacar el último valor, que sería del valor 9, que sería 43 por 15 sobre el valor total, que es 95. Esto me da 6,7, aproximando el 6,8. Bueno, ahorita ya hemos sacado los valores de la frecuencia esperada. Ahora lo que pasamos como siguiente paso es a calcular el chi cuadrado, que se denomina como chi cuadrado calculado. Para eso utilizamos la fórmula que anteriormente habíamos visto, que es chi cuadrado igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, todo esto al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Bueno, aquí ya lo tengo hecho para no demorarme tanto. Observamos que tenemos la frecuencia esperada, o la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, y tenemos un valor que nos da de 10,7 como chi cuadrado calculado. Esto pues es solamente seguir la fórmula y ya nos da ese resultado. Como segundo paso, debemos calcular o sacar el chi cuadrado crítico. Bueno, esto lo hacemos de la siguiente manera. Como habíamos visto antes, que teníamos un nivel de significancia del 0,05. Esto se lo calcula, o allá hay una tabla establecida que es la siguiente. Bueno, esta tabla ya está establecida, así que la busqué solamente desde internet. Ahora miramos cómo se la calcula. También calculamos los grados de libertad. Los grados de libertad se los calcula, es el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1 de la tabla, que sería, tenemos tres columnas, perdón, y 2 filas. Entonces sería 3 columnas menos 1 por 2 filas menos 1, que nos daría grados de libertad 2. Bueno, esto significa que la variable chi cuadrado tiene 2 grados de libertad. Bueno, establecer un valor crítico de la H0 para la distribución de chi cuadrado. Como les mencionaba, ahora sí, para encontrar el chi cuadrado crítico, hacemos de la siguiente manera, que es los grados de libertad. Ya tenemos grados de libertad 2 y el alfa, que sería 0,05. Para esto utilizamos la tabla, que es grados de libertad 2. Tenemos la tabla que aquí nos muestra grados de libertad. Estos son los grados, toda esta columna. Y buscamos el 0,05. Grado de libertad 2, que correspondería a este valor. 5,991. Bueno, observamos que las dos hipótesis planteadas son válidas. Como siguiente paso, entonces, la H0 o H nula tiene los siguientes parámetros, que es independiente. Para estos hay que mirar cuál es el proceso o cómo se llega a cumplir esta hipótesis. Nos dice que el chi cuadrado calculado debe ser menor al chi cuadrado crítico para que este se cumpla.
Y el H1 o alternativa, que son parámetros no independientes, lo contrario, que debe ser el chi cuadrado calculado mayor que el chi cuadrado crítico. Entonces, podemos observar que el chi cuadrado calculado, en este caso, es mayor que el chi cuadrado crítico. El chi cuadrado crítico, pues ya sacamos de la tabla, entonces ya nos quedaría solamente hacer la interpretación. Como dije, el chi cuadrado calculado es mayor, entonces, pues con los datos de nuestro estudio tenemos evidencia para decir que la hipótesis H0 no es válida, ya que, bueno, que no hay asociación entre la práctica de actividad física y el consumo de bebidas azucaradas en este grupo escolar. En sí es un cálculo bastante sencillo, ya que solamente hay que observar cuál es mayor o cuál es el menor, y para poder observar cuál es el que se cumple. Gracias. Ahorita mi compañero va a compartir el ejercicio de él para que siga con el otro ejercicio. Bueno, continuamos con el segundo ejercicio. Listo. Bueno, en el segundo ejercicio podemos observar que tenemos dos variables, ¿no? La una que es la sensación de bienestar y la práctica deportiva. Entonces, lo que queremos hacer es con la chi cuadrada es saber si las dos variables están relacionadas la una con la otra. En cuanto a la sensación de bienestar, está entre que sí y no, y la práctica deportiva en que sí y no. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es formular las dos hipótesis. La primera, H sub 0, que es nula, la cual quiere decir que los dos parámetros que vamos a evaluar son independientes y que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y la H sub 1 o alternativa son los parámetros que no son independientes, o sea, que no están relacionados entre sí. Entonces, el siguiente paso es sumar las columnas. En este caso, sumamos 20 y 25 y tenemos un valor de 45. Entonces, 45 es la suma de personas que sí no han practicado deporte. Y siguiendo la otra columna, tenemos que 10 y 45 serían 55 y es el número de personas que no tienen una sensación de bienestar habiendo practicado deporte. Entonces, 55. Bueno, en la siguiente columna, sumamos 20 y 10, que vendría siendo 30, el cual nos dice que es la suma de personas que sí han practicado deporte, independientemente que sí y no han tenido una sensación de bienestar. La siguiente columna nos daría 70, que viene siendo la suma de personas que no han practicado deporte independientemente que han tenido una sensación de bienestar. Bueno, como el siguiente paso, damos los valores de frecuencia observados. En este caso vendrían siendo los que al principio estaban en la primera estaría 25, en la segunda, estaría 20, en la segunda estaría 25 y en la otra estaría 10 y 45. 45, esos son los valores de frecuencia observados o F sub O. En cuanto a los valores de frecuencia esperados, aplicamos la fórmula, la cual es el total de la columna por el total de la fila y dividido entre la suma total. En este caso, el total de la columna sería 30
por 45. 30, ¿no? 30 por 45. 45 dividido entre la suma total, que vendría siendo 100. Bueno, acá me olvidé, y el total de esta columna con esta fila nos da en sí la sumatoria de 100. Bueno, aquí tendríamos un valor de 13,5. Y para cada celda aplicamos lo mismo. En este caso vendría estando 45 por 70 dividido entre 100. Y ahí se me trabó la fórmula. Bueno. Hombre. Como listo. Sería siendo entre 100 y acá estaría 45 por 70, y esto nos daría un resultado de 31,5. E inmediatamente también en la otra celda vendría estando 55 por 30, que es el total de la columna, dividido entre 100. Y la última sería 55 por 70 dividido entre 100. Bueno, aquí nos daría un resultado de 38,5, y acá nos daría un resultado de 16,5. Bueno, aplicando la fórmula que de chat cuadrado vendría siendo la suma de las frecuencias observados menos Compañero, qué pena la intervención. Ese 45 por 70, ¿de dónde sale? 45 por 70, listo. Bueno, el 45 por 70 vendría siendo el total de la columna por el total de la otra columna, dividido Ah, entre ya. 100. Sí, ya. Listo, gracias. Vale, listo. Bueno, continuamos aplicando la fórmula y diríamos que la frecuencia observada en este caso sería, para cada celda, serían 20, como fue el primer valor observado, menos la frecuencia esperada, el resultado de la frecuencia esperada, que vendría siendo 13,5. Y dividido sobre el mismo. 5. Bueno, en la siguiente, el valor observado vendría siendo 25 menos la frecuencia esperada, que es 31,5, dividido entre la misma. En la siguiente vendría siendo el 10 como valor observado, menos la frecuencia esperada, que vendría siendo 16,5, y dividido entre la misma, 5. Y la última celda, que vendría siendo 45 como valor observado,
menos el resultado de la frecuencia, que vendría siendo 38,5, y dividido entre la misma. Y nos daría haciendo esta operación, nos daría un resultado de 8,13. 8,13. Listo. Una vez obtenido el cheat calculado, el siguiente paso vendría siendo, como anteriormente nos dijo mi compañero, el cheat crítico. Partiendo de que alfa, con un nivel de significancia del 0,1, independientemente de n, que son los grados de libertad, el cual resultaría del número de filas menos 1 por el número de columnas de menos 1. Esto nos daría como número de filas 2 menos 1 y número de columnas 2 menos 1. Tendríamos un resultado de 1. Bueno, una vez teniendo esto, el cheat crítico, tendríamos que el nivel de significancia 1, independientemente de los grados de libertad, ¿no? En este caso 1 y 0,01, que vendría siendo el error, ¿no? De significancia. Y bueno, aquí para determinar este valor de 6,635 nos iríamos directamente a la tabla de chat cuadrado, la cual está, creo que se me perdió. Perdón. Listo, la cual, como tenemos de grados de libertad 1 y un nivel de error que vendría estando entre 0,1, estaría aquí, 6,635. Entonces, lógicamente interpretamos que ese es el valor. Bueno, yéndonos al otro lado del chip calculado, como ya lo habíamos calculado, es 8,13. Entonces, ahora el último paso es qué variable se cumple y qué variable no se cumple. En este caso, h sub 0 o nula se cumple cuando los parámetros independientes es cuando el cheat calculado es menor que el cheat crítico. Y la otra variable que es la interactiva, se cumpliría si los parámetros no son independientes, cuando el cheat calculado es mayor que el cheat crítico. Y en este caso tenemos como cheat calculado 8,15 menos que el cheat cuadrado crítico, que es 6,635. En este caso el cheat calculado es mayor que el cheat crítico. Esto nos daría como conclusión que la sensación de bienestar y la práctica deportiva no son independientes, es decir, que si hay una relación entre esas dos variables. Listo. Gracias. Bien, ¿me haces un favor? Subes a la tablita donde la compañera te preguntaba que los valores. Ahí, ¿será que puedes dividir en vista? Puedes dividir en dos la hoja para poder comparar y no estar subiendo y bajando. ¿Cómo así, profe? No Allí entiendo. en vista, dale en vista. Sí. Dividir. Bien, y dale clic allí, ahí donde estás, ahí, no, ahí, eso, y mueve el mouse. Exacto, dale. Ahí, bien. Podemos ver todos, ¿no? La relación. Sí, profe. Listo, bien. Entonces, una de las cosas que, primero, pues felicitar el grupo, no sé si ya terminaron, pero quería felicitarlos. Muy bien, muy buena la explicación. Y eso, mira, paso a paso, charladito y entendemos todos. Quería recordarles, digamos, a los demás compañeros que primero la multiplicación es conmutativa, es decir, que 30 por 45 es exactamente lo mismo que 45 por 30.
¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque resulta y pasa que el cuadro de abajo, donde dice 30 por 45 sobre 100, que es igual a 13, lo que nos está indicando allí es que es la primera columna, o sea, la columna del sí, con la primera fila, o sea, con el sí. Ustedes ya vieron álgebra de matrices, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces, ¿saben? Les estoy, digamos, hablando de que esta parte viene a ser dado la primera columna por la primera fila. En este caso, por la primera fila. Ahora bien, si nosotros miramos eso, la segunda columna viene dada por quién, o sea, este valor que ustedes van a ver acá. Si están viendo mis tachones, ¿no? En este caso, esa es que la segunda columna, ¿listo? Esto es para que lo tengamos en cuenta. Como esa es mi segunda columna, desde luego debo ver quién. La segunda columna, que en este caso es el no, como esta es mi primera fila, esta es la fila 1, desde luego, entonces yo debo estar mirando la fila 1. ¿Listos? Ahora bien, si yo quiero los otros valores, si yo quiero, por ejemplo, este valor me está diciendo, que voy a tener la columna 1, en este caso, no me raya, ¿qué será? Ahí, la columna 1, ¿listos? Pero ¿quién? Entonces, columna 1, listo, columna 1, y en este caso, esto va a ser la fila 2, por eso este lugar corresponde a la fila 2. ¿Listos? Entonces, en ese orden de ideas, yo debo tener como referencia ese proceso. No es que yo multiplique y ponga el orden ahí aleatorio. ¿Listo? Eso debe tener un orden. Bien. Bueno, quería explicarles otra situación. Ustedes ya saben que estoy por aquí en carretera, pero quería explicarles una situación. Entonces, permítanme en un segundo. Listo, ¿están viendo ahí el cuaderno? No, pero ese cuaderno no alcanzo a ver. ¿Sí ven ahí un cuaderno? Sí, profe. Sí, profe. Listo, bueno. Les pido Cari, mil disculpas. ¿Puedes dejar pero- de compartir, por favor, para mirar lo que la profe va a hacer? Fija la pantalla a la profe. Listo, entonces veamos. En este orden de ideas, a ver, nos estaban hablando de unas hipótesis. Entonces aparecieron dos hipótesis. Quiero aclarar primero que estas dos hipótesis nosotros las vamos a reforzar mucho en estadística 2, quien les dé estadística 2, pero van a ir avanzados en esta partecita. A una se le denomina la hipótesis nula y a la otra se le denomina hipótesis alterna. ¿Listos? Estas dos hipótesis, ¿qué implican en el mundo matemático? Sus compañeros ya nos la mencionaron, pero ¿qué implican en el mundo matemático? En el mundo matemático implican que son dos afirmaciones que se quieren verificar. Por ejemplo, una afirmación es, en este momento, en Ipiales, ¿está lloviendo?
Entonces, ustedes me pueden responder eso. ¿En Ipiales está lloviendo? ¿Sí o no? No, no, profe. No, ¿cierto? Entonces, esa afirmación yo la puedo concluir ya. No está lloviendo. ¿Listos? Por lo tanto, esta en este caso sería la hipótesis nula. Ahora bien, la hipótesis alterna, ¿cuál sería? La misma o una similar, pero opuesta. Entonces, si está diciendo en Ipiales está lloviendo, la otra en teoría sería en Ipiales no está lloviendo. ¿Listos? Entonces, obsérvese que son afirmaciones que a través de los cálculos matemáticos vamos a afirmar, vamos a verificar si se cumplen o no. Me imagino que nuestros compañeros de la normal también van a tener que utilizar en algún momento las famosas hipótesis para verificar o no verificar si se cumple o no se cumple. Ahora bien, profe, pero entonces, ¿de dónde se sacan los datos si uno tendría que decir, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Pues bien, uno lo que plantea en hipótesis como tal desde el mundo matemático es lo siguiente. Uno puede decir que la hipótesis nula, ¿listos? Que es la más importante, que es la que se quiere verificar si sí tienen razón o no, es a través de unos datos que se tomen. En ese orden de ideas, yo puedo decir que esos datos es cambiando la pregunta. Por ejemplo, como ya lo estamos viendo desde probabilidad, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que hoy llueva? ¿Listos? ¿Cuál es la probabilidad de que hoy llueva? Pues precisamente vamos a tener que sacar datos de los días anteriores, si ha llovido, o incluso de los años anteriores. No sé si ustedes saben que nuestros abuelos y quizás nuestros padres, si ya tienen mayor de 60 años, creían mucho en las famosas cañuelas, es decir, en los primeros 24 días del mes de enero, quien nos indicaba si llovía o no llovía. Entonces, a través de eso es que se tomaban datos y esos datos pueden convertirse en una hipótesis que a través de algunos procesos matemáticos se verifican si sí o si no. Entonces quería hacerles como ese pequeño abrebocas de qué implicaban las hipótesis. ¿Alguna pregunta? Profe, Chicos, yo tengo una pregunta referente a las primeras diapositivas que presentó la compañera. Que pues es que había un tema que decía distribución asimétrica positiva, no sé qué significa. Ah, bien, listo, no te preocupes. Bueno, resulta y pasa que cuando nos hablan de asimetría, y eso les va a servir un poco también a los de la normal. Entonces, resulta y pasa que siempre hemos hablado de que ustedes tienen acá unos datos. ¿Listos? Ustedes tienen unos datos. Desde luego, esos datos van a tener un mínimo y van a tener un máximo. Bien. Lo ideal estadísticamente es que los datos tengan una distribución normal. ¿Qué significa que tenga una distribución normal? Implica que los datos yo los divida o los pueda dividir en el 50%. ¿Qué implica esto? Que hacia acá yo tengo el 50% de datos y desde luego hacia acá tenga el otro 50% de datos. ¿Listos? Eso en teoría, lo ideal sería que los datos se llaman que son simétricos. ¿Listos? Que son simétricos. Es decir, que yo puedo tomar un dato por encima y puedo tomar un dato por abajo. Y desde luego aquí voy a tener el promedio
que ustedes ya saben que es el dato que más o menos está en la mitad, por eso se llama medidas de tendencia central. ¿Qué significa que sea asimétrico y por qué la chi cuadrado nos sirve? Resulta y pasa que lo asimétrico es lo siguiente. Ustedes observan que en este caso listo, ahí hay 3 gráficos. Si observan que en relación a la primera, la montañita queda como en la mitad, mientras que en una queda hacia la izquierda y en otra queda hacia la derecha. Entonces, en este caso, esto se llama asimetría. ¿Por qué se llama asimetría? Porque desde luego está recargada hacia los positivos o está recargada hacia los negativos. Profe, pero es que no tenemos datos negativos. Listo, entonces se puede decir que está recargada hacia la derecha y hacia la izquierda. O también se dice que está recargada hacia los números mayores o está recargada hacia los números menores. A eso se refiere que sea asimétrica o simétrica. ¿Claro? Sí, profe, muchas gracias. Para eso estamos. Quizás otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces en ese orden de ideas, continuemos con la distribución normal para poder hacer el paralelo. Listo, ya vemos la pantalla. Sí, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nosotros vamos a poner, mis compañeros y yo, los que están, si pueden ver ahí los nombres, ahora Cristina Coral, mi persona, Richard Ramírez, Michael Portilla, Daisy López y, bueno, Felipe Pistala, no sé si está conectado, hasta que miramos ahorita no estaba. Bueno, en vamos ese caso, entonces Felipe debes poner en otra ocasión. Bueno, vamos a hablar en la definición de la distribución normal. En estadística y probabilidad, la distribución normal, también llamada distribución de Gauss, en honor a Carl Gauss, refleja cómo se distribuyen los datos en una población. Se trata de la distribución más frecuente en estadística y se considera la más importante por la gran cantidad de variables reales que adopta su forma. Así, muchas de las características en la población se distribuyen según una distribución normal. La inteligencia, datos antropométricos en los seres humanos, por ejemplo, la altura, la talla, etc. Siguiente diapositiva. Mi compañero Michael va a hablar acerca de las características. Bueno, buenas tardes con todos. La primera característica nos dice que tiene forma de campana. Como podemos mirar en la imagen que está en la parte derecha de la pantalla, dice que recibe el nombre de curva o campana de Gauss, ya que tiene forma de campana. La número 2 dice que tiene 2 parámetros de medición, que son las dos métricas que aparecen en el número 2. La U, que significa, la letra que es como la U, que significa media, y la que es como la Q, que significa desviación típica. Ya, siguiente. La número 3. Dice que la media está justo en el centro y es el valor que más se repite, por lo que también es la moda. Miramos dónde está la flechita amarilla en la imagen. La número 4 dice que es simétrica con respecto a la media, es decir, tiene la misma forma
a la derecha que a la izquierda de la media. Esto quiere decir que a partir de la línea que está en el medio, la línea roja, a la derecha y a la izquierda de la curva van a tener las mismas medidas. Siguiente. La característica número 5 también dice que la desviación típica siempre va a ser positiva. La número 6 dice que es una distribución gaussiana o normal. La media, la mediana y la moda siempre van a coincidir en la distribución normal. Siguiente. Número 7. Dice que la media se sitúa en el centro de la distribución normal. Como vemos en la imagen, ahí está representada, ahí dice media, en el punto máximo de la campana, y divide la campana en dos partes iguales. Es la línea de la mitad. La número 8 dice que el área bajo la curva suma 1, 0,5 a la derecha y 0,5 a la izquierda, con respecto a la media. Siguiente. La número 9. Dice que la curva normal es asintótica. Esto significa que se acerca cada vez más al eje X, pero no llega a tocarla, como se mira en la imagen, por lo que se extiende de forma indefinida en ambos lados. La número 10 dice que es una distribución normal. Se puede determinar con exactitud qué porcentaje de los valores estará dentro de cualquier rango específico. Ya. La número 11, media y desviación típica. A la distribución normal también se le corresponde un media 0 y una desviación típica o estándar de 1. Eso quiere decir que la desviación típica o estándar indica la separación que existe entre un valor cualquiera de la muestra y la media. Bueno, como siguiente vamos a dar a comprender cómo funciona la fórmula. Para comprender la fórmula vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. La gráfica ya más o menos habló Michael y lo que hablaba la profe. Y de segundo vamos a dar descripción a la fórmula, ¿no? Como tal. Entonces dice la desviación estándar que representa con la letra sigma o como está ahí la S. También dice que hay una media o promedio que es por la letra ñu, que en la gráfica simboliza justo en el centro, ¿no? Donde está la curva. Y esta habla también de que, como hablaba Michael, es las medidas de tendencia central, la moda. ¿Por qué la moda? Porque en el eje de la Y la mayoría de veces se encuentra lo que es la frecuencia. Entonces, como si recordarán, la frecuencia se basa en la moda, es el dato que más se repite. Entonces aquí también podemos encontrar moda, la media y el promedio con que trabaja esta fórmula. X dice la probabilidad de la variable X dependerá del área del recinto en la figura. Z es el campo en el eje X, como en el promedio, como un punto de partida. Si ustedes pueden ver, el 0 es el punto de partida y representa esos valores 1, 2, 3 y hacia ambos lados del eje X. Z también es el número de desviaciones estándar que están comprendidas entre el promedio y un cierto valor de la variable X. Entre otras palabras, se puede decir que esta diferencia entre el valor de la variable y el promedio expresa esta diferencia en cantidad de desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Esta curva tiene un comportamiento, ¿no? Entonces, y siempre respecto a la media. Entonces, lo que hablaba la profe, que es los mismos, se comporta de forma igual para ambos lados,
Y además de eso, que en el comportamiento, por ejemplo, podemos tener, según lo que sea la desviación estándar, puede ser esta más ancha o más angosta. Al decir que es más ancha, quiere decir que es heterogénea, que sus datos siempre son más distanciados. Y homogénea siempre va a estar más juntos, ¿no? Más pegados. Como siguiente, mis compañeras van a explicar los ejercicios. Primer ejercicio. Dice, el ingreso promedio de un empleado público presenta un promedio de 10 y una desviación estándar de 5. Calcular la probabilidad de que en el año 2022 la media. Como primer caso tenemos que X sea menor o igual a 12,1 y como segundo caso tenemos que X sea mayor o igual a 15,3. En el primer paso es reemplazar en la fórmula. En este caso, Z es la probabilidad, X son los valores que nos dan en el ejercicio y reemplazamos. 12,1 menos 10, que es la media, dividido entre 5, que es la desviación estándar. Nos da un resultado de 0,42. Segundo paso, buscamos en la tabla de la distribución normal. 0, primero tenemos que tener en cuenta dos cosas. La unidad y las dos cifras decimales. En este caso, la unidad es 0, 4 representa la primera cifra decimal y 2 la segunda cifra decimal. Para buscarlas en la tabla, en la columna primero buscamos la unidad y la primera cifra decimal, que es 0,4. Entonces vamos a la tabla y buscamos 0,4. Y en la fila buscamos la segunda cifra decimal, que es 2, y donde se intersecten, ahí en este caso es la probabilidad, que en este nos dio como resultado 0,6628. Entonces, la probabilidad de que en el año 2022 el ingreso de un empleado sea menor o igual a 12,1 es de 0,6628. La segunda parte dice que X sea mayor o igual a 15,3. Reemplazamos en la fórmula 15,3, el valor de X menos la media dividido entre la desviación estándar, nos da como resultado 1,06. Vamos a buscar en la tabla la unidad, que es 1, y la primera cifra decimal, que es 0, 1,0. Y 6, que es la segunda cifra decimal. Aquí, en este caso, donde se intersectan, es 0,8554. La probabilidad de que en el año 2022 el ingreso de un empleado sea mayor o igual a 15,3 es de 0,8554. Por último, para hacer la gráfica del campana de Gauss, vamos a tomar como valor que quede en la mitad 10, que en este caso es la media, y desde ahí partimos 10 valores a la derecha y 10 valores a la izquierda. En la segunda columna vamos a colocar la fórmula de distribución normal, que es distri.nor.n. En X vamos a tomar los valores que le colocamos para la gráfica. La media, que es 10, la desviación estándar, que es 5, y falso, porque vamos a sacar la gráfica de campana de Gauss. Si colocamos verdadero, nos da la distribución acumulada. Colocamos todos los valores, las señalamos, las dos columnas, y vamos a insertar gráfico de dispersión y colocamos el gráfico de líneas. Como vemos, ahí nos dio un gráfico de campana de Gauss. Como vemos aquí en la mitad se encuentra la media, que es 10, y es asimétrica, los mismos valores tanto a la izquierda como a la derecha. Listo.
Bueno, el segundo ejercicio es Shaver Manufacturing ofrece a sus empleados seguros de atención dental. Un estudio reciente realizado por el director de recursos humanos demuestra que el costo anual por empleado tuvo una distribución de probabilidad normal con una media de 1.280 y una desviación estándar de 420 anuales. Bueno, entonces sacamos nuestros datos, que vendría siendo la media de $1.280 y la desviación de 420. Y vamos a tener una variable X con los costos de los gastos dentales. Enunciado A. ¿Qué porcentaje de empleados generó más de $1.500 anuales de gastos dentales? Bueno, la probabilidad de que X sea mayor a 1.500, vamos a tener de que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1.500, siendo esta la ley de complemento. En la gráfica, lo que observamos debajo de la curva, lo de amarillo va a ser igual a 1. Y lo que vamos a localizamos 1.500 y vamos a encontrar vamos a encontrar lo que está sombreado de rosado. Lo que vamos a hacer es pasar los 1.500 a un valor Z con la siguiente fórmula. Z es igual a X menos la media sobre la desviación estándar. Entonces reemplazamos los valores y Z es igual a 1.500 menos 1.280 sobre 420. Simplificamos. 1.500 menos 1.280 nos da 220 sobre 420. Z, al operar esto, Z nos da igual a 0,5238. Aproximamos este valor a 2 decimales y nos quedaría 0,52. Tenemos entonces que esto va a ser igual. Bueno, ubicamos en la tabla, en la columna Z, ubicamos en la primera fila el 0,5 que está azul, claro. Y ubicamos en la primera fila el 0 y vamos a ubicar el 0,02 y con esto tenemos que para un valor Z de 0,52 su probabilidad va a ser 0,6985. Entonces esto, volvemos a nuestra fórmula, que es igual a 1 menos 0,6985. Esto nos va a dar como resultado 0,3015. Con esto podemos analizar que
el 30% de los empleados genera más de $1,500 anuales de los gastos dentales. Gracias. No se escucha, chicos. Ya acabó, dijo que gracias. Es que se entrecortó en esa parte. Bueno, me hacen un favor, pueden regresar a las diapositivas un momento. Bien, no, la 10ª, por favor. Bien, esa. Listo. Bien, gracias. Obsérvese que en este caso era lo que yo les había manifestado en la hoja del 50% de los datos, tanto a un lado como al otro. ¿Quién es X? X es el promedio, perdón, X es el dato, como lo explicaban sus compañeros, y mu es el promedio. Entonces, el promedio en ese orden de ideas es el promedio poblacional o muestral. ¿Listos? En ese orden de ideas, entonces, como les manifestaba, en ese caso esa mu es el mismo promedio. ¿Listo? Simplemente que es mu poblacional y mu o promedio poblacional y promedio muestral. Y ese gorrito que vemos ahí es la desviación estándar. Entonces, lo que quería hacer con esa diapositiva es precisamente evidenciarles que la normal es, a diferencia de la chi cuadrado, es precisamente la simetría. Esa es una de las características más diferentes, la simetría, que en un caso como es la normal, es simétrica el 50% hacia un lado y el 50% hacia el otro. Y la chi cuadrado es asimétrica. O sea, no necesariamente tiene que ser 50-50, sino puede ser 40-60, 70-30 y bueno, ahí ya desde luego sabemos que no es 50-50, es lo que partimos. Esa es la diferencia de la chi cuadrado y de la normal. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay entonces más preguntas, nos vemos mañana en clase. Profe.